Buenas tardes a todos y todas, soy Paula Huelga y estás en Literfartura. En el menú literario de hoy os presento a Letitia Perrais. Tenía 18 años cuando fue violada, asesinada y descuartizada la noche del 18 de enero del 2011. 2 días después, la policía detenía al asesino, pero este se negaba a confesar dónde había escondido el cadáver, que finalmente apareció tras varias semanas. El crimen llegó a los periódicos y conmocionó a Francia. De ahí saltó a la política y el entonces presidente Nicolas Sarkozy, en un gesto de oportunismo populista, apuntó hacia los jueces y las fisuras del sistema judicial, porque el asesino acumulaba un largo historial de detenciones previas. Recomponiendo las piezas del puzzle, este libro desgarrador aborda el macabro crimen, la reacción política, social y judicial, la personalidad del asesino y la investigación policial. Pero sobre todo reconstruye la historia de la chica asesinada a través de sus mensajes en las redes sociales, del testimonio de su hermana gemela y del entorno en el que vivió. Aparece entonces la figura de alguien que llevaba mucho tiempo padeciendo la violencia masculina. Era hija de un padre que abusaba de su mujer y fue adoptada por una familia cuyo progenitor violó a varias chicas, incluida su hermana. Letitia ya era entonces, mucho antes de saltar a los titulares de los periódicos, una víctima. Letitia o el fin de los hombres de Iván Jablonka, editada por Anagrama y Libros del Zorzal, allá por el 2017. Ambientada a principios de los años 90, La educación física de Rosario Villajos, editada en 2023 por Sex Barral y ganadora ese mismo año del premio Biblioteca Breve, dibuja el retrato de una adolescente marcada por una relación complicada con su propio cuerpo y por el rencor hacia un mundo empeñado en convertirla en culpable por el hecho de ser mujer. Pone así en evidencia los relatos sobre los que se construyen los valores de toda una generación. Dueña de una obra literaria y artística centrada en lo corporal, Rosario Villajos traslada en esta magnífica novela aquella educación sentimental con la que Flaubert retrataba la vida y época de un joven burgués en el siglo XIX al terreno de lo físico, y defiende que el cuerpo es el campo donde se libran todas las batallas, donde se dirime quiénes somos y también donde se reflejan los miedos, las tensiones y las violencias de cada época. Y para terminar, 51 años, 3 veces 17, 3 posibles vidas diferentes si hubiéramos podido elegir. Aunque nunca elegimos ni decidimos nada, nos adaptamos a lo que se nos presenta. Y con el tiempo nos damos cuenta e interpretamos el mapa una vez que entendemos que usted está aquí. Bob Pop nos regala su diario más personal. El autor firma en Días Simétricos, editado por Alfaguara también en 2023, una defensa feroz de la memoria y del derecho a la posteridad. Un relato tan crudo como lleno de estallido de esplendor acerca de la vida real, el dolor físico y emocional y de una insaciable curiosidad intelectual. Dice el diario El País que Roberto Enríquez, el hombre que hay tras Bob Pop, es un ejemplo perfecto de eso que llamamos identidad. Está hecho de lo que hemos leído, de las pelis que hemos visto o las canciones que hemos oído en bucle en la misma medida que las muescas que nos dejaron los que nos amaron y los que no. Estos diarios llegan para confirmarlo, compuestos de lecturas, reflexiones, películas, trabajo, dinero, sexo y enfermedad. Un emotivo homenaje también a todos los creadores que le han inspirado. Y con esto empezamos.
Letitia Perrais fue secuestrada la noche del 18 al 19 de enero de 2011. Era una camarera de 18 años domiciliada en Pornic, en el departamento francés de Loire Atlántico. Llevaba una vida común y corriente en la familia de acogida en la que había sido asignada con su hermana melliza. El asesino fue arrestado al cabo de 2 días, pero hasta que se encontró el cuerpo de la joven transcurrieron varias semanas. El caso despertó una inmensa conmoción en todo el país. El presidente de la República, Nicolas Sarkozy, al criticar el seguimiento judicial del asesino, cuestionó a los jueces, a quienes prometió sanciones en respuesta a sus faltas. Sus declaraciones desataron una huelga inédita en la historia de la magistratura. En agosto del 2011, un caso dentro del caso. El padre de acogida de las chicas fue imputado por agresiones sexuales a la hermana de Laetitia. Hasta día de hoy se desconoce si la propia Laetitia fue violada, ya fuera por su padre de acogida o por su asesino. Este suceso es excepcional desde todo punto de vista, por la onda expansiva que suscitó, por su eco mediático y político, por la importancia de los recursos desplegados para dar con el cuerpo, por las 12 semanas que duraron las búsquedas, por la intervención del presidente de la República, por la huelga de los magistrados. No es una mera causa penal, es un asunto de Estado. ¿Pero qué se sabe de Laetitia aparte de que fue víctima de un suceso destacado? Cientos de artículos y reportajes hablaron de ella, pero únicamente para mencionar la noche de la desaparición y los juicios. Su nombre solo aparece en Wikipedia en la página del asesino, en la sección Homicidio de Letitia Perrais. Eclipsada por la fama que le brindó a su pesar al hombre que la mató, la joven se convirtió en la culminación de una trayectoria criminal, un hito en el orden del mal. Poder del asesino sobre su víctima. No solo le quita la vida, sino que traza el curso de esta, que en adelante estará orientada hacia el funesto encuentro, al engranaje sin retorno, al gesto letal, al ultraje al cuerpo. La muerte traza su vida. No se conoce relato de crimen que no valore al asesino a expensas de la víctima. El asesino está ahí para narrar, para expresar su arrepentimiento o para pavonearse. De su juicio, él es el punto focal, si no el protagonista. Sería ideal, en cambio, liberar a las mujeres y a los hombres de su muerte, arrancarlos del crimen que les hace perder la vida y hasta la humanidad. No honrarlos en cuanto a víctimas, ya que esto también implica remitirlos a su fin. Simplemente rehabilitarlos en su existencia, dar testimonio de ellos. Este libro, entonces, solo tendrá una heroína, Laetitia. El interés que despierta ella en nosotros, como un feliz retorno, la devuelve a sí misma, a su dignidad y a su libertad. Mientras estaba viva, Letitia Perrais no atrajo el interés de ningún periodista, de ningún investigador, de ningún político. ¿Por qué dedicarle hoy un libro? Curioso destino el de esta transeúnte fugazmente famosa. A los ojos de todos, Letitia nació en el instante en que murió. Demostrar que un suceso puede ser analizado como un objeto de historia es el objetivo de Iván Jablonka. El caso Laetitia oculta una profundidad humana y cierto estado de la sociedad. Familias desestructuradas, sufrimientos infantiles mudos, jóvenes que ingresan demasiado pronto en la vida activa y también el país a comienzos del siglo XXI, la Francia de la pobreza, de las zonas periféricas, de las desigualdades sociales. A partir de él se descubren los engranajes de la instrucción, las transformaciones de la institución judicial, el papel de los medios, el funcionamiento del poder ejecutivo, su lógica acusatoria y su retórica compasiva. En una sociedad en movimiento, el suceso es un epicentro. Pero Laetitia no cuenta solo por su muerte, su vida también nos importa porque la joven es un hecho social. Encarna 2 fenómenos más grandes que ella, la vulnerabilidad de los niños y la violencia de género. Cuando Laetitia tenía 3 años, su padre violó a su madre. Luego su padre de acogida abusó de su hermana. Ella misma no vivió más de 18 años. Estos dramas nos recuerdan que vivimos en un mundo donde se insulta, se acosa, se golpea, se viola y se mata a las mujeres. Un mundo donde las mujeres no terminan de ser sujetos de pleno derecho. Un mundo donde las víctimas responden a la saña y a los golpes mediante un silencio resignado
desafortunado, un fenómeno a puertas cerradas, tras el cual siempre mueren las mismas. No estaba programado que Laetitia, esa muchacha radiante a la que todos querían, terminara como un animal despiezado. Pero desde su infancia sufrió inestabilidades, idas y venidas, descuidos, se acostumbró a vivir con miedo y ese largo proceso de debilitación esclarece tanto su final trágico como nuestra sociedad en su conjunto. Para destruir a alguien en tiempos de paz no basta con matarlo. Primero hay que hacerlo nacer en una atmósfera de violencia y caos, privarlo de seguridad afectiva, quebrar su célula familiar, luego ponerlo a cargo de un asistente social perverso, no percatarse de ello y por último, cuando todo ha terminado, explotar su muerte para rédito político. No es necesario aclarar que solo se conoció a Laetitia a través de la gente que la quiso, su hermana, padres, amigos, colegas, que se reconstruyó sus últimos instantes con los testimonios de jueces, policías, peritos, abogados o periodistas. Entonces la investigación de Iván Jablonka nace a partir de la de ellos. Se trata de una metainvestigación fundada en el afecto de unos y el trabajo de otros. Entender la existencia de Laetitia supone remontarse unos años atrás a una época en la que nada la diferenciaba de los demás niños y a su vez trazar los detalles del secuestro y el asesinato que provocaron su desaparición. Es una historia de vida atada a una investigación criminal, una biografía que se prolonga después de la muerte. Bebé maltratado, niña olvidada y dada en acogida, adolescente tímida, joven a punto de alcanzar la autonomía, Laetitia Perrais no vivió para convertirse en una peripecia en la vida de su asesino, ni tampoco en un discurso de la era Sarkozy. Iván Jablonka sueña a Laetitia como si estuviera ausente, retirada en un lugar que le agrada al resguardo de las miradas. No fantasea con la resurrección de los muertos. Intenta registrar en la superficie del agua los efímeros círculos que dejaron los seres al irse a pique. Iván Jablonka nació en París en 1973, es profesor universitario de historia. Entre sus libros destacan este que degustamos hoy, Laetitia o El fin de los hombres. Dicen del relato que es un libro inclasificable, la estela del adversario de Carrer y a sangre fría de Capote, y de él que es un historiador francés que no le teme a la literatura. Camping Car es un canto a la infancia amada y perdida para siempre, donde recupera los veranos de la infancia en autocaravana, pero también un estilo de vida y una sociedad desaparecidos. En Hombres Justos propone refundar la virilidad para hacerla compatible con la igualdad de género. Y finalmente, Historia de los abuelos que no tuve y que conecta con Laetitia, en que ambos toman la historia de vida de gente que fue asesinada joven para separarla de su muerte. No hay modo de resucitar a las personas, pero es esta una manera de arrancarlos de la muerte para que dejen de ser cadáveres y vuelvan a ser seres humanos. Es en este punto cuando el recuerdo vuelve. Su forma de recordarlos y honrarlos es contar la verdad de su vida y de su muerte. No existe la obligación de recordar, sino la libertad de contar una historia. En abril de 2014, poco después del juicio al padre de acogida, Iván Jablonka escribe una carta a Cecil de Oliveira, la abogada de Jessica Perrais, hermana melliza de Laetitia, que dice: «Señora, me permito escribirle como historiador, escritor y profesor universitario porque me gustaría dedicarle un libro a Laetitia Perrais. La historia de Laetitia me conmueve por varias razones. Soy padre de 3 hijas. He trabajado la problemática de los niños abandonados, retirados a sus padres, asignados a familias adoptivas y a veces maltratados. Por último, he dedicado una biografía a mis abuelos, asesinados a los 28 y 23 años de edad durante la Segunda Guerra Mundial. En este libro intenté rastrear sus vidas, con su normalidad y sus fracasos, con sus proyectos y esperanzas, sin verme obnubilado por sus muertes.
Es una investigación histórica, así como una lápida a la memoria de 2 jóvenes asesinados en la flor de la vida. El mismo sentimiento me mueve a escribir sobre Laetitia. Quisiera rastrear su vida, su recorrido, las pruebas que padeció, el porvenir que se estaba construyendo, la injusticia y el horror de una vida destruida. Al igual que con mis abuelos, se trata de un homenaje, pero también y sobre todo de una búsqueda de verdad y justicia. Quisiera conocer sus impresiones y sus consejos en relación a este proyecto. En particular, estoy al tanto de que se está preparando el juicio en la segunda instancia. Me agradaría mucho reunirme con usted al respecto antes de exponerle ulteriormente mi propuesta a Jessica. Huelga decir que no me lanzaré en esta empresa sin su aprobación, expresándole mi admiración por el combate que está llevando a cabo. La saludo muy atentamente. Así es como empieza este alegato rotundo contra la violencia ideal para analizar la sociedad de su lado más oscuro, la violencia ejercida contra las mujeres y la infancia. En el periódico La Vanguardia explicaba que al alcanzar la mayoría de edad, Laetitia Perrais empezaba a vivir, a sentir una libertad que siempre había visto coartada por una vida que transitaba entre internados y familias de acogida. Conducía un ciclomotor y trabajaba de camarera en un restaurante en una pequeña ciudad del norte de Francia, cercana a Nantes. Empezaba a ser autónoma, independiente, y parecía que dejaba el infierno a sus espaldas. Su padre, maltratador, sumió su hogar en un estado de terror que empujó a su madre a una depresión que provocó que sus 2 hijas mellizas acabasen siendo tuteladas por el Estado. Ahí, justo ahí, empezó el infierno de Laetitia, que acabó el 18 de enero del 2011, cuando fue secuestrada, violada, asesinada y descuartizada. El asesinato de Laetitia conmocionó a Francia y puso sobre la mesa el debate sobre el endurecimiento de las penas para asesinatos tan estremecedores como este. Algo parecido a lo que ocurrió en España con el crimen de la pequeña Mariluz Cortés, la pequeña de 5 años que fue asesinada por Santiago del Valle. Santiago del Valle era un pederasta que 6 años antes había sido condenado por abuso sexual infantil, pero que por un error judicial no llegó a entrar en prisión. Los padres de Mariluz emprendieron una campaña de firmas para reclamar la cadena perpetua para los pederastas, que los llevó a reunirse con el presidente Zapatero, mientras que el juez fue sancionado con 1.500 euros por no haber encarcelado a Del Valle. El caso Mariluz, junto con el asesinato de Marta del Castillo y el de Sandra Palo, sirvieron para justificar la implantación de la prisión permanente en España para este tipo de crímenes. En Francia, el caso Laetitia también sirvió para pedir mano dura. El asesino, Tony Meilon, estaba en libertad condicional bajo control judicial y debía ser objeto de seguimiento por varios agentes que, sin embargo, no lo hicieron por exceso de trabajo y falta de efectivos. La polémica que se desató tras hacerse público las graves disfunciones del sistema a la hora de tener controlado al peligroso Meilon enojó muchísimo al presidente Nicolas Sarkozy, que cargó contra los jueces y prometió sanciones. Dijo textualmente: «Cuando se deja salir a un individuo como el presunto culpable sin asegurarse de que se le ha seguido, es una falta», le recriminó. Aquellas críticas le valieron una huelga de magistrados que paralizó las vistas en todo el país durante 4 días. El asesino de Laetitia había sido condenado hasta en 15 ocasiones, una de ellas por violar a un compañero de celda. El crimen, además, desató otro caso. Recordad, en agosto del 2011, el padre de acogida de las mellizas fue imputado y encarcelado por agresiones sexuales a la hermana de Laetitia. Laetitia fue ejecutada por ser mujer, porque había en ella una mujer a la que someter, a la que destruir. Punición y venganza a la vez. El asesinato de Laetitia es un crimen misógino.
just right. Maybe I just say, hey, why's it meant to turn out right? Meant to be that way. Una faja de color carne copa la portada de la Educación Física de Rosario Villajos. Es una faja como la que la madre de Catalina le hace llevar. Representa la presión sobre el cuerpo femenino. Es un corsé emocional y metafórico. Esta historia nos cuenta que Catalina, que acaba de cumplir 16 años, abandona la casa de su mejor amiga en una urbanización de las afueras tras un desagradable percance. Cuando llega a la carretera, decide que la única forma de volver a su casa a tiempo es haciendo autostop. Como cualquier joven de su edad, le aterra subirse al coche de un extraño, pero no tanto como lo que imagina que le espera, sino cumple con el estricto toque de queda impuesto por sus padres. Vuelve a haber un flujo tímido de coches, uno cada 2 minutos. Extiende el brazo derecho hasta que forma un ángulo de casi 90 grados con el resto del cuerpo. Lo estira y levanta con resolución el pulgar. Va a hacer autostop. Se desea mucha suerte, como si fuera cosa del azar el poder llegar bien a casa. En la mano izquierda sujeta la hoja arrancada de la libreta por si alguien quiere adivinar las últimas letras de lo que el boli no le ha permitido escribir, como en el juego del ahorcado. Se entretiene pensando en por qué un ahorcado, por qué no un crucificado o un electrocutado, o simplemente un marcador con 10 oportunidades para acertar la palabra correspondiente. ¿Desde cuándo la muerte es tan divertida? ¿Por qué aprendió en el colegio a jugar enseguida con ejecuciones propias y ajenas? No encuentra solaz en la muerte, como no soporta 2 segundos de esas películas en las que un tipo rebana los cuellos del resto de protagonistas, pero tiene grabada a fuego en su cabeza la de Laura Palmel floreciendo en una bolsa de plástico. No le dejan ver la serie, pero se sabe el tráiler de memoria. Nunca había visto nada tan hermoso en televisión y aunque a veces piensa en morirse, siempre y cuando sea después de hacer algunas de las cosas que atesora en una lista, está segura de que el aspecto de su cadáver no quedaría tan bien como el de Twin Peaks. La única forma en la que cree que podría matarse sería tirándose por la ventana. Vive en un tercero, si cayera de cara contra el suelo quedaría irreconocible. Tendrían que recomponerle el rostro con maquillaje. Se imagina un funeral al que viene toda su clase y en el que nadie es capaz de distinguirla del resto de chicas muertas que aparecen en el cine de terror que tanto detesta.
Si tuviera el valor de saltar por la ventana, dejaría antes una nota de suicidio. En ella no explicaría las razones, solo su último deseo, que no le arreglasen la cara. Así mamá estaría más molesta, ya que es ella la que procura meterle en la mollera la importancia y el deber de ser guapa. Catalina tiene un rostro olvidable. No hay nada que esté mal en él, pero en el conjunto sus rasgos no dicen nada. Por eso mamá se empeña en que se mejore un poco. Eres alta y tienes suerte de estar delgada, le dice mamá. Si caminaras erguida y te arreglaras un poco, podrías llegar incluso a ser modelo. Deberías de aprender a andar con tacones y a dejarte el pelo largo. El pelo es fundamental para mamá, tanto que el invierno pasado le compró a Catalina una plancha con las placas que lo ondulan o lo ponen liso. Hace un par de años que su cabello comenzó a cambiar. Ya no era fácil de peinar y solo podía desenredarlo con un peine bajo la escasa presión del agua de la ducha. Mamá, que tenía un pelo parecido, había enseñado a Catalina a enrollarse una toalla en la cabeza hacia un lado, al cabo de un rato enrollarlo hacia el otro y repetir esta tarea hasta que terminara de secarse. Después de 2 horas nunca estaba seco del todo y mucho menos liso, así que se hacía una coleta baja. Y si iba a quedarse en casa, algo muy probable, se ponía un gorro de lana para que los pelos más rebeldes quedaran aplastados. La plancha apenas la había usado porque le quema el pelo. Cada día lo tiene más encrespado e indomable, pero desde luego no le gustaría morir con el pelo tan corto como lo tiene ahora, por si regresa del más allá, porque un fantasma o un zombi da mucho más miedo con una melena larga y enmarañada. Supone que por eso no fantasea tanto con su funeral últimamente. Con el cabello así daría más pena que terror. Sí que sigue pensando a menudo en la muerte y en buscar la belleza en lo sórdido. Es justo por eso que ha visto alejarse el último autobús que podría haberla llevado a la ciudad. De camino a la parada se ha encontrado con un perro. Estaba echado medio de lado, con los ojos cerrados y la boca abierta. No se movía. No le ha dado miedo ni asco, pero tampoco se ha acercado demasiado. Ha encontrado una rama corta con la que poder tocarlo y cerciorarse de que no había nada que hacer por él. Se ha acuclillado junto al animal y al girarlo un poco ha visto que una parte de su abdomen se desinflaba, como si se deshiciera. Se ha acordado de las 3 niñas que no habían dejado de salir por televisión en los últimos meses. Con ellas había terminado de aprender que la muerte era el fin tremebundo de todas las cosas, desaparecer, dejar de funcionar, dejar de ser. Sin embargo, tras encontrarse con el perro y con las docenas de moscas saliendo de su hocico, ha llegado a otra conclusión, que se deja de ser, de acuerdo, pero no de estar. ¿Qué privilegio le han dado estos 2 verbos a su idioma? Que el perro está muerto y desaparecerá cuando se descomponga. Aunque solo una forma de hablar, porque descomponerse no es desaparecer, descomponer es separar. El cuerpo del perro sigue funcionando incluso después de muerto como hogar y alimento de otros seres. Mejor dicho, de otros estares. Puede que estos 2 verbos al final sean una desventaja. Nada más ver al perro, Catalina ha mirado a su alrededor buscando sus huellas, porque un rastro también es una parte del cuerpo, algo que se ha separado de él, que también cambia y se descompone. Ese perro muerto que ha visto en el camino no solo permanecerá durante un tiempo en aquella pequeña porción de tierra, sino en todo lo que haya comido, tocado, lamido o lisqueado desde que viniera al mundo. Catalina no lo habría descubierto si el revoloteo de las moscas a su alrededor no hubiera sido tan ruidoso. Ha pensado que así debería sonar siempre la muerte, como un enjambre de seres vivos, como un rasgueo de guitarra con los amplificadores a todo volumen, como cientos de chicos y chicas saltando al ritmo de Smells Like Teen Spirit y el mismo perfume a cebollas al que huele el brío adolescente después de una clase de educación física. Un hedor radicalmente distinto, vivo, al que tenía delante. Al oler la podredumbre, ella también se ha llevado algo de ese perro consigo en la nariz.
Qué fácil resulta morirse así, sabiendo que nadie se va a ningún lado, que los cuerpos solo se esparcen, mutan y se mezclan con otros de forma constante, que la muerte es el proceso de transformación del cuerpo o la parte más generosa del ciclo de una vida. Nos estamos muriendo desde el mismo momento en que fuimos concebidos, le ha dicho al perro muerto, pero la lucidez filosófica le ha durado apenas unos segundos. Al volver a pasar la rama por el lomo del animal, se ha acordado de las manos de ese hombre rozando sus cortos cabellos, de sus dedos bajando hasta la nuca, de las ganas de dejarse abrazar por el padre de su amiga, de que cuando con una exhalación Catalina le ha susurrado: me quedaría para siempre a vivir aquí con vosotros. Al oír vosotros, el hombre podría haber reparado en que quizás habría malinterpretado todas las señales, la forma en que ella lo miraba cuando acababan de plantar unas semillas, o la risa infantil ante sus chistes por malos que fueran, o las visitas constantes a su casa para hacer las tareas del instituto con Silvia. Pero ha decidido seguir adelante. Ha acercado su cara a la cara de Catalina. Ha puesto sus labios sobre los labios de Catalina. Ha cogido con su mano la mano de Catalina. Basta. La primera palabra que ha masticado sin abrir la boca hasta la escena ha sido traicionada, aunque no sabría por quién. En ese momento habría querido desaparecer, evaporarse, perecer. Hallar al perro muerto la ha hecho que pusiera los pies en la tierra, que se sintiera viva de nuevo. Fox with your pens, train us with treacherous tongue. What whispering we are too young. Whoa, baby. Rapto. Se detiene a pensar en esa palabra, un término que solo funciona cuando se usa con niños pequeños o mujeres de cualquier edad, lo que indica que ya pertenecían a alguien, que eran objetos de romper o allanar. Ninguna niña volverá con una medicina o con un nombre, sino desmembradas y regurgitadas al telediario de las 3 de la tarde, convertidas en propaganda, en la fuente que promociona el odio a un cuerpo que no sabe a quién pertenece. También se acuerda de aquella chica que se evaporó el año pasado haciendo footing, aunque aquella historia le resulta distinta porque ocurrió en una urbanización de familias adineradas y no en la periferia de una ciudad pequeña como la suya. Y a pesar de que la muchacha aún no ha sido encontrada, los expertos presienten que aquel suceso acabará pareciéndose a un guión desechado de los hermanos Coen. Así que la historia del arte tampoco le impide acordarse del horror que le produce tener un cuerpo de chica. Catalina se pregunta si en un futuro se harán obras pictóricas con estos nuevos raptos para admiración del público y con qué iconografía representarán, por ejemplo, a la niña que ha sido noticia este verano durante unos días, la que se hallaba muy cerca de donde estaba Catalina con su familia de vacaciones. La chica que se perdió el fin de semana en Mijas ya ha vuelto a casa con su abuela y su madre. Tenía 12 años y se había fugado con su novio de 25, dijeron en el telediario. La chica, 12 años, se había fugado con su novio de 25. Hace solo unos meses, cuando sus padres estaban alarmados por el estado en que fueron encontrados los cuerpos de aquellas 3 niñas, vio al ministro de turno aparecer en la tele para tranquilizar a España. Explicó que ese año el número de desapariciones de chicas o niñas, según convenga, era el mismo que en etapas anteriores, que no había por qué alarmarse. Que un año antes, por ejemplo, se habían esfumado 128 chicas y 87 chicos, pero que era más preocupante cuando faltaban ellas, porque el 6% no volvía a aparecer o aparecía por partes en un basurero.
En general, el porcentaje restante solía regresar a casa porque al fin y al cabo tenían 12 años y solo se había fugado con su novio de 25. El mismo ministro no dijo nada sobre por qué podrían huir 128 niñas, porque ya deben de estar al tanto de que hay niñas que huyen. Deben de saber que hay niñas que quieren escapar porque son infelices o porque son abusadas o agredidas por sus vecinos, por sus profesores, por sus tutores y confesores, por sus padres o padrastros, por sus abuelos, por sus tíos, por sus hermanos. Deben de saberlo porque hasta Catalina lo sabe. Sabe incluso que se llega a la manipulación y a hacer creer que una puede tener la culpa de ser malinterpretada, y si esto último no lo sabe, es probable que la próxima vez que piense en el padre de Silvia, al menos se lo plantee. En las noticias nunca explicaron si la niña de 12 tenía un padre o un abuelo, porque también están al tanto de que es normal que muchos hombres adultos se esfumen de la vida de las mujeres y sus hijos. Pero esta vez, sin que nadie calcule los datos ni porcentajes al respecto, sin que nadie se pregunte por su desaparición. Catalina se ha entretenido demasiado en el camino. Y ahora la culpa le dice que solo por eso se ha de encontrar con un lobo. Todo el mundo le ha dado a entender que cuando un lobo anda suelto se encierra bajo llave a las 100 ovejas. Y si una se escapa, será culpa de la oveja que el lobo la encuentre, porque está en la naturaleza del lobo asustar a la oveja, torturar a la oveja, matar a la oveja. Pero nadie se pregunta si está en la naturaleza de la oveja quedarse encerrada hasta que deje de existir el lobo, ya que no parece que el lobo vaya a dejar de acechar jamás. Está claro que Catalina no quiere que la violen, ni la coman, ni aparecer por partes en una cuneta, pero tampoco quiere condicionar su vida al lobo cuando intuye que, como Dios, puede que esté en todas partes. ¿Subes o qué?, le pregunta el tipo impaciente. Se dirige a una de las puertas traseras como medida protectora, pero la idea no funciona. Él no es ningún taxista, le dice. Se le seca la boca en cuanto se sienta junto al desconocido. Lo mira de reojo y aprieta la mochila y la sudadera contra su regazo, que no se note que debajo hay algo de carne y hueso. El hombre, en cambio, ocupa con su presencia todo el espacio. Tranquila, no te voy a hacer nada, le dice poniendo una mano en su rodilla. La rodilla, su mano en la rodilla. Se asegura a sí misma que solo es una rodilla, una única rodilla de las dos que tiene. Tranquila, él es un hombre mayor y yo, una rodilla. Seguro que no ve nada malo en tocar la rodilla huesuda de una niña. Le molesta que no se dé cuenta de que ella existe en el mundo, de que ese cuerpo es su cuerpo y de que no hay razón para tocarlo, aunque tampoco tiene claro si es del todo suyo, ya que siempre reacciona sin previo aviso, como una mala amiga que la deja tirada en el peor momento, como ahora mismo. Tampoco te voy a robar, le dice, soltando la mano de su rodilla y arrebatándole la sudadera y la mochila que lanza al asiento de atrás. Not a day goes by, I don't think about you. You left your mark on me, it's permanent, a tattoo. Pierce the skin and the blood runs through. Oh, my baby. The way you move is right in time. The way you move is right in time. It's right in time with me.
in the kitchen. Watch the water boil and I listen. Turn off the television. Oh, my baby. The way you move is right in time. The way you move is right in time. It's right in time with me. Take off my watch and my earrings, my bracelets and everything. Lie on my back and moan at the ceiling. Oh, my baby. Think about you and that long ride. About my nails, I get weak inside. Reach over and turn off the light. Oh, my baby. The way you move is right in time. The way you move is right in time. It's right in time with me. The way you move is right in time. The way you move is right in time. It's right in time with me. Hace 20 años que yo llevaba un diario online, un blog que titulé «¿Qué trabajo nos manda el Señor?» y donde me expuse tanto que acabó por convertirse en mi único refugio de realidad aumentada, el lugar escrito y virtual donde acabé descubriendo que tenía cosas que contar y que mi vida estaba hecha de lo vivido, lo leído, lo imaginado, lo temido, lo visto y algunas canciones sueltas. Hace 10 años, durante mi segunda temporada como colaborador televisivo en El Aire con Andreu Buenafuente, Berto Romero, Jorge Ponce, Javier Coronas o Marc Giró, sufrí una enorme crisis de identidad y de talento. Ocupaba un espacio privilegiado en la televisión, pero no le sacaba partido. No era bueno en lo que estaba haciendo, ni siquiera era yo, era una parte de mí que lo intentaba, pero no lo conseguía. Y cada madrugada, cuando volvía a casa desde el plató, me preguntaba, ¿qué sé hacer bien? ¿En qué soy bueno? Hasta que una mañana de resaca tuve una revelación, la epifanía. Se me da bien leer, soy bueno leyendo. Escribir tampoco se me daba del todo mal, pero mi verdadero talento es la lectura. Además, lo pensaba entonces y lo sigo sosteniendo hoy, escribir es mentira y leer es verdad.
Somos mucho más honestos y sinceras cuando leemos que cuando escribimos. Nos atrevemos a llegar más lejos, muchísimo más, cuando leemos. Así empecé a revisar cada mañana los diarios que tenía por casa, los de Warhol, Sontag, Kafka, Pizarnik, Tolstoy, Nin, Haring, Orton, Plath, Woolf, Pavese, y a buscar en sus entradas del pasado, de ese mismo día pero años atrás, lo que habían anotado en sus diarios y a volcarlo de nuevo en un proyecto pop. Un collage de ideas ajenos, que acabé llamando así días ajenos, que usaría como oráculo, como un juego de unir los puntos cuyo resultado acabaría mostrándome un dibujo, un mapa, una guía para el día que me esperaba. Y a esas entradas antiguas de mis diaristas de cabecera decidí añadir extractos de mis mismos días en mis diarios antiguos. Retratos de qué trabajo nos manda el Señor, donde conectaba a quién fui hace 10 años. Releía quién había sido para convertirme en un trazo más de esa silueta, de esa sombra del pasado que dibujaba formas de animales, figuras humanas, órganos internos o manchas indescifrables. Y todo eso lo remataba con mis sensaciones, ideas, euforias o temores de ese preciso día presente. Un año entero estuve así, escribiendo, componiendo, recortando, pegando y dándole un hervor de inmediatez a cada día. Hoy, 10 años después, mis días regresan simétricos y vuelvo a leer lo que escribí, lo que escribieron, pero esta vez juego a la contra y narro un 2022 ajeno a todo eso, un año entero en paralelo, sin líneas perpendiculares que converjan. Porque en estos días simétricos la reescritura es imposible, porque ocupo un lugar desde donde releerme me perturba y necesito mostrar dónde me encuentro. Necesito volver a escribir porque no sé cuándo volveré a hacerlo, ni cuánto me pareceré a lo que lea de mí de aquí en unos años. Aquí me tenéis. ¿Quién era? ¿Quién creí ser? ¿Y quién escribe ahora? Gracias por vuestra lectura, porque sé que será de verdad. Este es Bob Pop y sus días simétricos. El 1 de enero del 2022. Atracón de películas en casa todo el día, sin resaca, sin playa este año. Veo a los intérpretes y a las intérpretes en las películas y pienso que el actor o la actriz no debe interpretar la verdad que cree que el autor o la autora esconde, sino las mentiras que el autor o la autora ha escrito. Nada entre líneas. Las palabras están donde tienen que estar. No hay que buscar más. Entre líneas es solo un vacío. Y el vacío nos iguala y nos aplana. 5 de enero. Yo no existo esta noche. Existe la verdad que imaginé del mundo cuando lo creí mágico. El 8 de enero del 2003. Yo. ¿Qué tiene de malo que ese chico tan guapo me bese en la boca y se marche? Me suba la moral y me condene a buscar una sauna a las 4 de la mañana donde el único cliente soy yo. Yo, que entro en una cabina donde despierto con la piel pegada al plástico de la colchoneta sin saber dónde estoy ni qué hora es y me muero de frío. Hoy, varios años después de haber muerto de frío sobre esa colchoneta, me tomo la vida en serio y de frente, me besa en la boca y me dice: eres muy guapo. Y yo abro mucho los ojos para que pueda verme entero por dentro y esta vez se quede y me deje seguir vivo. 10 de enero. Necesito imaginar el futuro. Me basta con la realidad. Me entrego a la ficción ajena antes que a la fantasía propia. 6 de marzo del 2022. Dejemos que se precipite todo. Conozco el suelo desde cerca y mancha más que rompe, y nada es para tanto. Tantas cosas que nos dijeron que hiciéramos por cojones y finalmente solo pudimos hacerlas por amor. Hoy es 7 de mayo y hace un día precioso al que no pienso llevar la contraria. Tampoco hoy.
9 de agosto. Cada vez que alguien escribe, las mujeres y los hombres, echo de menos a mucha gente. El lenguaje no inclusivo me resulta cada vez más excluyente. Hoy, 31 de agosto, hoy, otra vez, vuelvo a estar en ese lugar donde están los que se atreven. Vida, dicen que se llama. Gustave Flaubert escribió una carta a Louise Colette el 14 de octubre de 1846. El éxito no me tienta. Lo que me tienta es lo que yo puedo darme, mi propia aprobación. Y quizá acabaré por prescindir de ella como habría tenido que prescindir de la de los demás. A mí, hoy, 14 de octubre, el éxito no me tienta, aunque me gustaría llegar a conocerlo, solo por entender qué es, solo por saber si proporciona un instante de paz, del reconocimiento del sí, era esto, como cantar un bingo o una canción bonita bien. No siento que haya fracasado, pero sí que he llevado demasiado tiempo intentándolo, recorriendo un camino que se bifurca cuesta arriba cuando creí que surgiría en línea recta y me permitiría dejar de sudar. Y tal vez, me digo, el éxito haya sido ese, conservar las fuerzas para seguir caminando y la buena voluntad como lector de mí mismo. No me tienta el éxito, pero me engancha sentir que puedo hacerlo, que soy capaz de seguir y no me rindo. Kiss you quick, squeeze you slowly, fall asleep, then get up and go. Thanks very much, I'll see you sometime. Oh, say, are the pleasures all mine? Fire, earth, air and water, we all line up like cattle to the slaughter. Give me love, give me affection, heterosexual, homosexual, and endless selection. Cats scream out in the middle of the night, and you'll scream out as they scratch and they bite. The night converges into the day. You get up and force the tears away. He was your reason for living, so you once said, and now your reason for living has left you feeling half dead. Some know their lovers by visits to the clinic. Those without time, deep thinkers or cynics. Others want their lovers locked in a jar, while some perform best in the back of a car. Roll up, who will be the next to promise love to me? Desde los locales Mercurio de la Peña para Radio Ujo y todas vosotras y vosotros. Nos escuchamos el próximo miércoles. Muchísimas gracias.